Hola, hola, mis chismosos favoritos. Sean bienvenidos un día más a su canal de confianza, donde desmenuzamos cada detalle de la farándula turca. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que ha encendido las redes sociales, un tema que ha generado olas de comentarios y teorías. Sí, señores y señoras, hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y sus supuestas declaraciones sobre Hande Erçel. Bueno, más que supuestas, declaraciones reales, pero con toda la salsa que ustedes saben que nos encanta. Ya saben que aquí no nos andamos con rodeos, así que agárrense fuerte porque el chisme de hoy viene cargadito. Vamos a analizar cada palabra, cada gesto, cada microexpresión que capturaron las cámaras. Y como siempre les voy a compartir mi opinión, mi humilde punto de vista, porque ya saben que aquí no nos casamos con nadie, solo con la verdad, bueno, con la verdad que podemos reconstruir a partir de este torbellino de información. Si son tan fanáticos del drama como yo, no se muevan de sus asientos, porque este vídeo les va a encantar. Y si son nuevos por aquí, bienvenidos al club. Recuerden que la mejor manera de no perderse ni un solo detalle de todos los chismes que tenemos para ustedes es suscribiéndose al canal, activando la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos nuevo vídeo y, por supuesto, dejando su poderoso like, que nos ayuda un montón a seguir creciendo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al meollo del asunto. La verdad es que los rumores sobre la relación entre Kerem y Hande han sido un ir y venir constante, una montaña rusa emocional para todos los que seguimos de cerca sus carreras. Desde que protagonizaron Senkal Kapm, la química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla, y claro, todos nos volvimos locos, anhelando que ese amor que veíamos en la ficción se hiciera realidad en la vida real. Y para nuestra alegría así fue. La relación fue un romance de ensueño, lleno de fotos adorables, mensajes románticos y momentos que hicieron suspirar a más de uno. Pero como en toda telenovela, llegó el drama, la ruptura, el fin de este cuento de hadas. Y desde ahí las cosas han estado un poco tensas, un poco nebulosas. Los fans con el corazón roto han estado buscando señales, migajas de información que les permitan reconstruir este rompecabezas y entender qué fue lo que realmente pasó. Y es justo en medio de este panorama que surge el vídeo del que vamos a hablar hoy, ese vídeo donde Kerem parece soltar unas cuantas perlas ante la insistencia de la prensa. Antes de meternos de lleno en el vídeo, es importante recordar que las relaciones son complejas, que nadie sabe realmente lo que pasa detrás de puertas cerradas. A veces, lo que vemos en redes sociales o lo que nos cuenta la prensa es solo una parte de la historia. Los famosos también son personas con sus propios sentimientos, sus propias luchas, y es fundamental tener empatía y respeto hacia ellos. Dicho esto, vamos a analizar con lupa cada detalle de lo que dijo Kerem, o más bien, de lo que le hicieron decir, porque a veces la prensa es como un detective que busca hasta debajo de las piedras con tal de conseguir una exclusiva. Este vídeo, que se ha viralizado en cuestión de horas, muestra a Kerem saliendo de un evento, rodeado por un mar de periodistas ansiosos por obtener una declaración. Y como ya sabemos, la prensa turca no se anda con rodeos, van directo al grano, sin pelos en la lengua. Le preguntaron por todo sobre sus proyectos, sobre su vida personal, y por supuesto sobre Hande. Y aquí es donde la cosa se puso interesante. Primero intentó evadir las preguntas como buen profesional, pero la insistencia de los periodistas fue implacable. Le preguntaron directamente si seguía en contacto con Hande, si la había felicitado por sus nuevos proyectos, si seguían siendo amigos. Y Kerem, en un principio, respondió con generalidades, diciendo que le deseaba lo mejor a todo el mundo, que estaba enfocado en su trabajo, bla, 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 el típico discurso que ya todos conocemos. Pero la prensa no se conforma con eso, quieren detalles, quieren jugosas declaraciones. Y es ahí donde la cosa empieza a calentarse. Una periodista, con una picardía que a veces me da miedo, le preguntó de una manera muy astuta: Kerem, sabemos que en el pasado tuvieron una relación muy especial con Hande, ¿cómo describirías ahora esa relación, en una sola palabra? Uf, qué pregunta tan difícil. Aquí era donde Kerem podía caer en la trampa y soltar algo que después se podría interpretar de mil maneras diferentes. Y debo admitir que la respuesta de Kerem no fue exactamente la que esperábamos. No dijo una sola palabra, pero la expresión en su rostro, el pequeño gesto que hizo con sus labios, fue suficiente para que todo el mundo se pusiera a especular. No dijo amiga, no dijo ex, no dijo conocida. Su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa, un poco de incomodidad y tal vez, un toque de nostalgia.
Es difícil de descifrar con certeza, Pero lo que sí es evidente es que la pregunta lo tomó desprevenido. Y a partir de esa expresión, los medios y las redes sociales comenzaron a hacer interpretaciones, a sacar conclusiones. Algunos dijeron que su silencio era una confirmación de que todavía sentía algo por Ande, otros que simplemente no quería avivar el fuego de los rumores, otros más que estaba dolido y prefería no hablar del tema. Las teorías fueron tantas y tan variadas que al final, ya nadie sabía qué pensar. Y así es como funciona el mundo del espectáculo, una simple mirada, un gesto mínimo, puede desatar una tormenta de interpretaciones. Pero la cosa no se quedó ahí. Otra periodista, con el afán de conseguir la declaración del siglo, le preguntó: Kerem, muchos fans creen que todavía hay esperanza de una reconciliación con Ande, ¿qué les dirías a ellos? Dios mío, qué pregunta tan directa. Y esta vez Kerem sí respondió, aunque su respuesta fue ambigua y, de nuevo, dejó mucho a la interpretación. Dijo algo así como: agradezco el cariño de los fans, pero el futuro es incierto. Todos debemos seguir adelante, enfocarnos en nuestros proyectos y dejar que el tiempo ponga las cosas en su lugar. Si lo analizamos fríamente, es una respuesta muy diplomática, muy políticamente correcta. No dice que sí, no dice que no, simplemente deja la puerta abierta a la especulación. Y ese es el problema: cuando no hay claridad, las interpretaciones proliferan como hongos después de la lluvia. Los fans más optimistas vieron en esas palabras una luz de esperanza, una insinuación de que todavía hay una posibilidad de reconciliación. Los más pesimistas, en cambio, vieron una confirmación de que ese capítulo de su vida ya está cerrado. Y ahí es donde entra en juego el famoso contexto. Es muy importante analizar las palabras de Kerem dentro del contexto en el que se dijeron, la situación, la presión de la prensa, su estado de ánimo en ese momento. No podemos olvidar que los famosos también tienen sus días buenos y sus días malos, que pueden estar más o menos predispuestos a hablar de ciertos temas, que pueden tener diferentes razones para ser más o menos cautelosos con sus declaraciones. Y en este caso creo que Kerem se sintió un poco acorralado por la insistencia de los periodistas, y por eso optó por respuestas ambiguas que no lo comprometieran demasiado. Y a pesar de sus esfuerzos, el vídeo se ha viralizado, se ha comentado hasta la saciedad, y ha reavivado el debate sobre su relación con Ande. Pero, ¿qué hay de las expresiones faciales, el lenguaje corporal? ¿Cómo podemos interpretar esos gestos que a veces dicen más que 1000 palabras? Pues bien, ahí también hay tela para cortar. Kerem, durante toda la entrevista, intentó mantener la calma, la compostura, pero por momentos se le notaba cierta incomodidad. Sus manos se movían constantemente, su mirada iba de un lado a otro, como si estuviera buscando una salida. No miraba directamente a los periodistas cuando le preguntaban sobre Ande, sino que desviaba la mirada, como si le incomodara el tema. Y esos detalles, aunque puedan parecer insignificantes, son los que los expertos en lenguaje corporal analizan para tratar de entender lo que realmente está pasando por la mente de una persona. Y según estos expertos, la incomodidad de Kerem podría indicar que el tema de Ande todavía es sensible para él, que todavía no lo ha superado por completo. Pero esto, como todo, es una interpretación, y debemos tomarlo con pinzas. Claro, también están las reacciones de los fans, que no se han quedado callados ante este nuevo revuelo. Los comentarios en redes sociales son un hervidero de opiniones, de teorías, de esperanzas y de desilusiones. Algunos fans lo apoyan, diciendo que él tiene todo el derecho a no hablar de su vida privada, otros lo critican por no dar una respuesta clara, otros más analizan cada palabra, cada gesto, como si fueran expertos en criptografía. Y eso es lo que hace tan interesante este tipo de situaciones, el debate, la diversidad de puntos de vista, la capacidad que tenemos los seres humanos para interpretar la realidad de diferentes maneras. Y así es como un simple vídeo de unos cuantos minutos se convierte en un fenómeno mediático que nos tiene a todos hablando del tema, generando un sinfín de debates y discusiones. Y es que, seamos sinceros, a todos nos gusta un buen chisme, sobre todo si involucra a nuestros actores favoritos. Además, no podemos olvidar el poder de la narrativa. Cuando vemos a una pareja de actores que tiene tanta química en la pantalla, tendemos a crear una narrativa, a construir un cuento de hadas en nuestras mentes. Y cuando ese cuento de hadas se rompe es difícil aceptarlo, es difícil dejar de lado esa esperanza de que algún día, las cosas volverán a ser como antes. Y en el caso de Kerem y Ande, la narrativa que creamos los fans fue tan fuerte, tan poderosa, que es muy difícil desconectarnos de ella. Seguimos buscando señales, migajas de esperanza, porque queremos
Ríe que el amor que vimos en la pantalla puede resurgir de las cenizas. Y eso, mis chismosos favoritos, es algo muy humano, muy comprensible. Pero volviendo al vídeo, es importante mencionar que también hay quienes critican a la prensa por acosar a los famosos, por invadir su privacidad, por hacer preguntas tan personales que pueden generar incomodidad y malestar. Y es una crítica válida. Los famosos también tienen derecho a una vida privada, a no tener que dar explicaciones sobre cada aspecto de su vida, a no tener que sentirse juzgados o presionados por cada palabra que dicen o dejan de decir. Y en este caso, la insistencia de la prensa fue tal que Kerem se vio obligado a responder, aunque no quisiera hacerlo. Y es ahí donde debemos reflexionar sobre los límites del periodismo del corazón, sobre el respeto a la privacidad de las personas, por más famosas que sean. Porque al final todos somos seres humanos, con nuestros propios sentimientos, nuestras propias vulnerabilidades, y merecemos un trato digno y respetuoso. Y ahora, vamos a hablar un poco sobre cómo esta situación afecta a la imagen pública de Kerem y Hande. En el caso de Kerem, su imagen se ha visto afectada en cierta medida por la ambigüedad de sus respuestas. Algunos fans lo ven como alguien que no se define, que no asume su pasado, otros como alguien que está protegiendo su privacidad. Su imagen pública ha estado en la cuerda floja y todo dependerá de cómo gestione las nuevas situaciones. En el caso de Hande no la vemos en este vídeo, pero siempre se encuentra presente en la opinión pública. Y todo esto nos lleva a una reflexión final. El mundo del espectáculo es complejo, es un laberinto de emociones, de expectativas, de rumores y de secretos. A veces es difícil separar la realidad de la ficción, lo que vemos en la pantalla de lo que pasa detrás de las cámaras. Y en este caso, la situación de Kerem y Hande nos muestra una vez más lo difícil que es ser una figura pública, lo difícil que es mantener la privacidad en un mundo donde todos quieren saberlo todo. Y es por eso que es tan importante tener empatía, respeto y comprensión hacia los famosos, hacia sus decisiones, hacia sus silencios. Porque detrás de cada estrella, hay una persona con sus propias luchas y sus propios sentimientos. En resumen, el vídeo de Kerem Bürsin respondiendo preguntas sobre Hande Erçel ha generado una ola de comentarios y especulaciones en redes sociales. Sus respuestas ambiguas, sus expresiones faciales y el contexto en el que se produjeron las preguntas han dado pie a diversas interpretaciones. Los fans han reaccionado de diversas maneras, algunos apoyando a Kerem, otros criticándolo y otros más analizando cada detalle en busca de una señal. La prensa, por su parte, ha sido criticada por su insistencia y por invadir la privacidad de los famosos. Y todo esto nos lleva a reflexionar sobre la complejidad del mundo del espectáculo, la dificultad de separar la realidad de la ficción y la importancia de tener respeto y empatía hacia las figuras públicas. Y ahora, mis chismosos favoritos, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté compartiéndolo con ustedes. Ya saben que aquí en este canal no nos guardamos nada y analizamos todos los detalles de la farándula turca. Si les gustó el vídeo, no se olviden de darle un like, de compartirlo con todos sus amigos fans del chisme y de suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Y por supuesto los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan sobre las declaraciones de Kerem? ¿Creen que todavía hay esperanza de una reconciliación con Hande? ¿O piensan que es mejor que sigan sus caminos por separado? Los leo a todos con mucho gusto. Y recuerden que aquí en este canal, el chisme siempre es bienvenido, pero siempre con respeto y empatía. Así que muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. No se olviden de dejar su like, compartir y suscribirse por favor. Hasta la próxima.